Pocos días después de que estallase el cantón de Cartagena, comenzó otra revuelta cantonal en Salamanca. Y es que más de 30 ciudades españolas pasaron por esos episodios cantonales, sobre todo al sur, pero no solamente en Levante y Andalucía, también en las Castillas. De hecho, el de Salamanca, el cantón de Salamanca, fue de los que más duró aquel año de 1873. Santiago Díez Cano es historiador y doctor por la Universidad de Salamanca y ha estudiado la historia de la ciudad y la provincia durante la Primera República Española, el carlismo, el republicanismo y, por supuesto, el episodio nacional que nos ocupa esta entrevista. Santiago, quiero comenzar preguntándote en primer lugar por qué has dedicado parte de tu carrera a estudiar la historia de Salamanca durante el sexenio en general y la República en particular. Bueno, lo de parte es excesivo, en realidad fue la parte inicial. Yo empecé a investigar a raíz de una propuesta de quien fue luego mi directora de tesina, se decía entonces, y de tesis después, la tesis no versó sobre esto, que fue Esther Martínez Quinteiro, que ya en los últimos años de carrera, hace 40 años ya, se interesó por la Primera República, incluso organizó una asignatura a la que yo no pude asistir porque yo ya estaba en quinto, ella era una asignatura de cuarto. Sí estaba, por ejemplo, en aquella asignatura alguien a que conocerás, que es Gloria Espigado Tocino, una de nuestras mejores especialistas en cantonalismo, la profesora de Cádiz. Ese interés de Esther fue el que me empujó a intentar saber algo más de lo que había ocurrido en Salamanca, porque sabíamos que había habido un cantón en Salamanca, pero no teníamos ni idea de qué lo había provocado, ni de cómo se había desarrollado la Primera República en Salamanca. Fue un interés inicial frustrado en gran parte por la disponibilidad de fuentes. Ya te dije, te advertí en uno de los correos que en Salamanca la situación de las fuentes no era nada boyante y sigue siendo poco boyante. Por ejemplo, toda la parte de gobierno civil nos falta, con lo cual tenemos muchas carencias a la hora de conocer los acontecimientos de la época. Yo pude encontrar el periódico de los federales salmantinos en el cual se recogían algunas cosas y eso me permitió estudiar la Primera República y sobre todo centrarme un poquito más en el cantón salmantino y el contexto en el que se celebró, ¿no? También dediqué algún otro artículo después al carlismo, que era un poco el contrapunto del republicanismo, y de una manera esporádica en años sucesivos he vuelto sobre el asunto, pero de una manera muy tangencial. En 2002 publiqué una cosa en un volumen coordinado por Rafael Serrano sobre la Primera República, y últimamente he vuelto porque tengo ganas de revisar el periodo. Así que, como veis, es una especie de investigación abrupta y a salto de mata. No he dispuesto de las fuentes que han tenido otros compañeros y no he tenido la continuidad en el estudio de ese asunto. Quizás también porque, como ya habrás advertido, el interés por los cantones de interior es muy limitado. Ya hablaremos de ello y por qué se ve así. Salamanca es un centro poco tratado, no está en el espacio al que se han destinado los esfuerzos investigadores, el Levante español, Andalucía, incluso Cataluña, donde el cantonalismo no triunfó, al que también se dedicaron esfuerzos, ¿no? Estamos en una situación marginal, por así decirlo, como si aquí no hubiera tenido que haber cantones, pero sin embargo los hubo. De alguna forma también mi investigación es un poco abrupta en ese sentido. ¿Y a qué fuente recurres para investigar el episodio cantonal de Salamanca? Bueno, las fuentes en su momento fue la prensa, porque hasta para consultar las actas del ayuntamiento en el momento en que hice la tesina, ¿sabes qué es la tesina? La antigua tesis de licenciatura, ¿no? Que era el primer trabajo investigador que se hacía cuando se acababa la carrera, ¿no? Aquí la hemeroteca de la universidad tiene una magnífica colección de periódicos que ahora está digitalizada, afortunadamente, entonces no. Y la prensa de la época pues era bastante rica, ¿no? Las actas las pude consultar de manera parcial gracias a una especie de favor personal de quien era el archivero, porque entonces eran tiempos complicados para desarrollar muchas tareas investigadoras. Posteriormente sí que se puede ahora hacer algunas catas más, pero ya te digo que desgraciadamente las fuentes no son todo lo ricas que hubieran podido ser, ni aquí ni en Madrid. En Madrid, cada vez que he ido al Archivo Histórico Nacional, he intentado buscar información en los fondos del antiguo Ministerio de Gobernación y no ha habido suerte ninguna todavía. No es nada sencillo. La prensa, como te digo, ahora las actas que estoy volviendo a revisar con mucha más intensidad y calma, y seguiré haciéndolo
con tranquilidad. Ahora que ya tengo más tranquilidad y más disponibilidad, pues podré hacerlo con más provecho. Y poco más, no te creas. Las fuentes de la época, algunas obras de época a las que haremos referencia después, porque ofrecían una imagen interesante pero deformada, lo cual en sí mismo es curioso, y no mucho más. Ya te digo que no tenemos esa disponibilidad de fuentes que ha habido en otros lugares, ¿no? Antes de preguntarte por republicanos y carlistas, te quiero preguntar por las fuerzas políticas de la Revolución del 68 en Salamanca. ¿Cómo de arraigados estaban los radicales y los constitucionalistas, es decir, la izquierda y la derecha, respectivamente, de Amadeo I, y también los alfonsinos en Salamanca? A ver, hablar de arraigo de los distintos partidos en Salamanca es quizás excesivo, porque cuando hablamos de arraigo suponemos que tienen estructuras ya formadas y conformadas, y no es exactamente así. Están, por así decirlo, en proceso de formación, y a veces responden más a los intereses de determinados grupos o incluso personajes que dominan los partidos. Rafael Serrano, que hizo un excelente trabajo sobre el sexenio y también sobre la etapa isabelina en la historia de Salamanca, que se publicó a principios de los años 2000, decía que la política en Salamanca se entendía mejor a través de coordenadas territoriales, o si me permites, casi de coordenadas, no diré que caciquiles, pero en parte caciquiles. Determinados personajes controlaban la política en sus espacios, en los distritos, por ejemplo. Sabes que en el sexenio las elecciones, por ejemplo, generales, salvo las primeras, las del año 69, sí que tuvieron un ámbito provincial, se hacen a través del sistema de distritos. Y es la gente que controla los distritos la que acaba dominando la política en esos espacios, como ocurre en la etapa isabelina y como ocurrirá luego en la Restauración. Así que hablar ahí de partidos políticos es complicado, porque es verdad que las opciones políticas existen, pero eso no tiene que ver con una estructura moderna de los partidos, y eso me sirve casi para cualquiera. Están como un proceso de formación, y eso me sirve para los constitucionalistas, que son en parte los antiguos unionistas, me sirve para los radicales, que son parte de los antiguos demócratas, o me sirve para los republicanos, que eran en principio unitarios bajo la égida o el control de Julián Sánchez Ruano, que fue diputado en las constituyentes, y luego son federales, y federales intransigentes, bajo el control de determinados personajes. Con lo cual, hablar de arraigo de partidos es una expresión que hay que poner en cuarentena. Si por arraigo entendemos la fuerza que pueden expresar en las elecciones, en la propia política, sí. Aquí pues hay una amplia diversidad que por un lado llega desde el carlismo, que tiene presencia relevante, presencia electoral más que, como comentaremos luego, más que presencia, digamos, armada, ¿no? Es una presencia electoral, una fuerza electoral relevante. Los constitucionalistas, como te he dicho antes, son los antiguos unionistas, los radicales, que proceden de los demócratas y de parte del progresismo, y por supuesto los republicanos, ¿no? Esos quizás serían las fuerzas más relevantes. Alfonsinos, no, el Partido Moderado ha desaparecido, aparecerán luego después, al final del periodo, y muchos de los alfonsinos seguramente están más a gusto con los carlistas que con otras fuerzas políticas en el sexenio. ¿Puede ser que esas fuerzas políticas, Santiago, estuviesen relacionadas con familias enfrentadas en Salamanca? Ese esquema, más que a nivel provincial, sirve a nivel de los distritos. Eso lo estudiamos muy bien para la Restauración. En la Restauración yo sí que trabajé en un grupo que dirigía el Pedro Carasa. Estudiamos la Restauración y la representación parlamentaria de la Restauración, que luego estudiamos la etapa isabelina, y la importancia de las familias se ve más bien a nivel de los distritos. Es en los distritos donde se puede observar el predominio de determinadas familias, determinados personajes, determinados grupos familiares que ejercen el dominio en esos distritos. A veces un dominio secular, ¿no? Más acentuado en unos sitios, menos acentuado en otros. Así que hay que descender a ese nivel, al nivel del distrito. En Salamanca había distintos distritos, de Ciudad Rodrigo, Ledesma, Sequeros, Udino, Peñaranda, el distrito de la capital, Béjar. Cada uno de esos distritos requiere su propio análisis. Eso ya pasaba en la etapa isabelina. De alguna forma lo vemos en el sexenio, aunque muy cambiado, porque el sexenio es una época en la cual se ha caído la vieja política de la etapa isabelina y aparecen grupos nuevos, grupos diferentes, que no responden en parte a esas viejas familias. Esas van a aparecer de nuevo en la Restauración, aunque de alguna forma en el sexenio podemos distinguirlas en algunos de esos distritos, ¿de acuerdo? O sea, no hay esa división. Ojalá fuera tan sencillo analizar
esa dicotomía política en torno a dos grandes grupos. No, la cosa es bastante más compleja. Como se decía para la época de la Restauración, es que hay que analizar en España una realidad multiforme, que es la que conforman los distritos, desde la etapa isabelina hasta, si me apuras, la llegada de la Segunda República. Ese es un periodo muy amplio y muy largo que requiere un análisis que está hecho en parte y en mucha otra parte no está hecho todavía. Sabemos cada vez más, por ejemplo, la etapa isabelina, pero no todo lo que deberíamos saber. Y el sexenio necesita aún todavía mucho estudio para ver qué pasa en esos espacios en cuanto a la política. En lo que dices de las grandes familias, si te refieres a las grandes familias adineradas, también hay que introducir ahí un pequeño matiz. No solo es el dinero el que refleja una posición de poder, es también la capacidad para ejercer la política caciquil, si me permites, que es la que intercambia favores por votos, ¿no? Y eso ocurre en la etapa isabelina, ocurre un poco en el sexenio y, por supuesto, ocurre en la Restauración. Así que no se trata solo del dinero que puede comprar todo. No, la cosa es bastante más compleja y más interesante desde el punto de vista del análisis político. Te pregunto por los carlistas. Uno habla de carlismo y piensa en el País Vasco, el Maestrazgo, Cataluña, pero estaban esparcidos por el resto de España. Tú has estudiado el carlismo en Salamanca. ¿Qué arraigo tenían allí durante el sexenio? Pues tenía un arraigo relevante. De hecho, se demuestra en el hecho de que hay varios diputados carlistas que en las distintas elecciones del sexenio logran representación parlamentaria, de la primera a la última elección. Por ejemplo, hay más diputados carlistas que republicanos. No, la diferencia no es muy grande, pero existe esa diferencia. El carlismo en el sexenio agrupa a la gente, sobre todo, de orden. Por supuesto, a los viejos identificados con el carlismo, también a los neocatólicos. Les une mucho, por ejemplo, lo que ellos consideran política anticlerical, que es simplemente que aparece la libertad de culto, ¿no? Y eso les une muchísimo. Y les une también la defensa obsesiva del orden, ¿no? Es verdad que es un carlismo muy apegado a la legalidad, por así decirlo. No es un carlismo echado al monte. Hay algunas noticias de alguna partida que en algún momento pueda aparecer, o más bien que amenaza con aparecer en algún sitio, pero no hay un peligro de revuelta armada de los carlistas, ¿no? Quizás porque también aquí nos llegaron los ecos de alguna de las expediciones. Esto no es el Maestrazgo, esto no es el País Vasco, Navarra, ni siquiera es Galicia. Si hubiera quizás llegado algo de eso, a lo mejor se hubieran unido a ellos, pero eso no lo sabemos, no es historia virtual. Pero sí que hay un arraigo relevante, y yo lo comprobé cuando hice un pequeño estudio sobre algo que es muy curioso, cómo a los inicios de la Restauración hubo una serie de peticiones de gente que se había identificado con el carlismo y que querían, por así decir, abjurar de esa pertenencia. Digamos que pedir, no diré que perdón, pero intentar que no se les tuviera en cuenta por si eso podía afectar, por ejemplo, a sus propiedades, ¿no? La persecución a los carlistas implicaba a veces que se les confiscaran los bienes y ellos no querían que eso ocurriera. Entonces tengo toda una serie de escritos que se dirigieron, aparecieron en los boletines oficiales de mucha gente, sobre todo campesinos acomodados, que a través de ese mecanismo lo que querían era alejarse de esa opción carlista que habían defendido en algún momento dado, ¿no? Y se ve que eran personas con un cierto nivel de determinadas zonas de Salamanca, identificadas con la sierra, y que parecían pertenecer, como digo, a un sector de campesinos acomodados, ¿no? ¿Por qué están en el carlismo? Porque sienten que el carlismo defiende mejor las posiciones ideológicas conservadoras, neocatólicas. La Iglesia tiene un peso importante en todo eso, y también de defensa del orden. La idea de que tanto los gobernantes del sexenio como, por supuesto, los republicanos van a ser algo así como el enemigo a batir, el diablo, pues les asusta y quieren reaccionar de esa manera. Pero, como te digo, sobre todo su posición es legal, la participación en las elecciones, apoyando a candidatos pues desde el cardenal Miguel Cuesta hacia otros personajes interesantes del carlismo de la época en Salamanca, que luego también tendrá su recorrido. Muchos de ellos acabarán en el Partido Conservador, otros pues en algún partido un poquito más a la derecha de los conservadores. ¿Durante la República destacas algún hecho de los carlistas a nivel político, social o militar en Salamanca? Militar ya he dicho que no hay, más allá de que en algún boletín se recoge alguna pequeña alarma porque
que pudiera llegar a alguna partida, no se sabe muy bien de qué, a salvo también de que algunas fuentes nuevas nos modifiquen esta imagen, no parece que eso fuera realmente un peligro, ¿no? Que tuvieran presencia en la República, tenemos otra vez, insisto, el problema de las fuentes. Debemos fiarnos también de la prensa carlista, que es la fuente principal para todo esto, ¿no? Esa prensa en la República no es tan activa como en etapas anteriores. Hubo periódicos carlistas que son algo más numerosos, con una vida un poquito más larga en los años previos a la Primera República. Así que no conocemos todavía mucho. Tenemos las mismas dificultades para analizar el carlismo, ¿no? Hasta que no aparezcan fuentes nuevas y no sé si quizás en los archivos militares, que también he intentado hacer algunas cartas en ellos y con resultados todavía nulos, ¿no? O algunos archivos que me quedan por analizar, como los de la Guardia Civil, que no son fáciles de recoger. Quizás esos pueden ofrecernos alguna otra imagen diferente, ¿no? Pero en cualquier caso será una imagen más bien de adhesión ideológica, de adhesión política, no de presencia militar o poco más de eso. No, de eso no tenemos gran cosa. Y ahora, Santiago, te pregunto por el republicanismo. ¿Cuáles son los orígenes del republicanismo en Salamanca? Pues como en otras partes, el origen está en los demócratas, que durante la etapa isabelina pues han tenido un cierto desarrollo, ¿no? El Partido Demócrata, no con la fuerza que vemos en otros lugares, pero sí que va poquito a poco configurándose, y desde luego en el sexenio tiene una especie como de eclosión, que no la percibimos antes, pero desde luego en el sexenio el republicanismo es como si eclosionara, ¿no? Y lo hace además de dos formas muy, muy distintas que tienen que ver con sus protagonistas. Una primera etapa dominada por un republicanismo unitario en torno a la figura de Julián Sánchez Ruano, que fue pues un colaborador de García Ruiz, estuvo en la Constituyente, uno de los representantes del unitarismo, del republicanismo unitario, que no tuvo tanto éxito como el republicanismo federal. Y luego, después de la muerte temprana de Julián Sánchez Ruano en 1871, pues bajo la égida, bajo el control de los republicanos federales, además en su versión un poquito más radical, al menos nominalmente, la facción intransigente. Estará dominado, por ejemplo, por algunos de los personajes que veremos en el cantón. Y sí que tiene una presencia importante que le llevará a las Cortes Generales, que se hará presente en la política municipal, en la prensa, en un cierto activismo bastante intenso, y que continuará luego en la restauración, a pesar de todas las dificultades. Es decir, Salamanca es una tierra que parece el paradigma de un espacio conservador, pero no lo es tanto. Es decir, bajo la idea de que Salamanca es un territorio conservador por excelencia, sí que hay una especie de resistencia que los republicanos encarnan bastante bien, incluso en etapas como la de la restauración, por supuesto en el sexenio, y no tanto en la etapa isabelina, donde estaban absorbidos, por así decirlo, por el Partido Demócrata, del cual conocemos todavía poco la organización que tuvieron, ¿no? Ten en cuenta que Salamanca es un territorio no tan vivo en cuanto a dinámica social, en cuanto a dinámica económica, como otros territorios. No es fácil que aquí arraiguen ideologías más modernas, más relacionadas con la modernidad. Has dicho que hay actividad republicana en Salamanca, pero afirmas que sobre todo federal. O sea, más que unitarios, que son estos unitarios los conservadores, y Salamanca es zona conservadora. Pero hay más que la ideología, cuenta de nuevo las personas. Es que cualquier acercamiento a la política de la época a veces pasa más por las propias personas que se erigen en dirigentes o que lideran determinados proyectos que por las ideologías. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Julián Sánchez Ruano es un personaje clave en los primeros momentos del republicanismo en el sexenio, y por razones personales él es un republicano unitario, además tremendamente convencido, cuando gran parte del republicanismo de Salamanca es más bien federal. Pero hay que esperar a que se muera Julián Sánchez Ruano para que el federalismo salmantino eclosione o adquiera un estatus de preeminencia, ¿no? ¿La Universidad de Salamanca tuvo algún papel especial durante la República? La universidad, por supuesto que tiene influencia, aunque hay que tener en cuenta que la universidad de estos años es una universidad en una posición muy subordinada, no tiene fuerza, quiero decir, está muy limitada económicamente. La universidad a estas alturas tenía graves dificultades, pero incluso a veces para poder vivía un poco de sus glorias pasadas. Iba a hacer el chiste de casi como ahora, ¿no? Pero no es ni mucho menos así, ¿no? La universidad, claro que influye porque es una de las referencias fundamentales de la provincia y, por supuesto, de la ciudad, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la universidad afecta al conjunto de la sociedad.
y afecta a distintos estratos. Por ejemplo, afecta también a los federales. Alguno de los dirigentes del cantón, Santiago Riesgo, pues será universitario, ¿no? Él es profesor de lengua hebrea, por ejemplo, ¿no? Como otros lo habían sido. Pero también tenemos universitarios entre los carlistas o entre los otros partidos políticos, ¿no? La universidad no es monocorde, ¿no? Hay distintas tendencias. Lo ocurrirá entonces y ocurrirá en la Restauración. Lo mismo tendremos, por ejemplo, en la Restauración a personajes fundamentales para entender la política salmantina como Unamuno, y tendremos a personajes reaccionarios como el padre Cámara, ¿no? Es algo muy diverso, ¿no? ¿Hubo, podríamos decir, un equivalente a Unamuno en Salamanca durante la Primera República? No. Pues equivalente a Unamuno no hay nadie. Unamuno es algo, no sé cómo decir, iba a decir impresionante, pero no sé si el adjetivo es correcto. Unamuno es otra cosa, es decir, Unamuno es un referente enorme en la vida intelectual, en la vida cultural, en la vida política de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. No hay nada comparable. Tampoco es comparable la propia ciudad, ni la propia provincia, ni la universidad, por supuesto. Es una universidad mucho más provinciana, mucho más limitada, mucho más modesta. No tenemos esos personajes. No. O sea que la universidad durante la República o bien no se conoce porque no se ha estudiado, o su papel, vamos a decir... No es un referente fundamental, más allá del hecho de que, como te digo, pues gran parte, por supuesto, de los políticos de la época, de un espectro o de otro, pasaran por la universidad o tuvieran cargos en ella. No es. Y, por supuesto, la universidad también seguía teniendo y lo seguirá teniendo durante mucho tiempo una influencia importante por parte de la Iglesia, que sí que es un actor muy relevante en la vida política salmantina de cualquier época. Y si me apuras, desde entonces hasta ahora. La Iglesia sigue siendo algo muy serio en la vida social y política salmantina. ¿Y la Iglesia controlaba la universidad? No es que la controlara, pero era un agente capital para entender gran parte del discurso ideológico y también de la vida social salmantina. Lo era entonces, lo seguirá siendo la Restauración, lo seguirá siendo la República, el franquismo, y si me apuras todavía hoy, cuando tenemos una sociedad más secularizada, ¿no? Pero en ese sentido no creo que Salamanca sea diferente de otras provincias donde la Iglesia también ejerce un papel muy relevante. ¿Has estudiado los orígenes políticos y sociales de los diputados decimonónicos salmantinos? En 1873 destacas a Martín Benitas, Riesco Ramos o Aniano Gómez. ¿Qué papel jugaron los políticos salmantinos durante la República? Fundamental, son los grandes dinamizadores del movimiento republicano. Los dirigentes del cantón, en especial estos que comentamos, que fueron diputados los dos, Pedro Martín Benítez, Santiago Riesco Ramos. Aniano Gómez es diferente, pues es verdad que fue diputado por Béjar. Béjar era un poco el bastión del republicanismo y también de un incipiente obrerismo, ¿no? Pero Aniano Gómez era más un hombre de acción que un político convencional. Él estuvo implicado en muchos actos ya en el 68 y en algún otro momento. Él era el típico hombre de acción. Lo raro es que, por ejemplo, el cantón en Béjar no triunfara pese a estar allí Aniano Gómez, que era si hubiera habido que apostar por alguien que proclamara el cantón en algún sitio, sería por Aniano, ¿no? Por lo que fuera, en Béjar no tiene éxito el cantón, se impusieron los republicanos más moderados y Béjar no secunda el movimiento salmantino ni se proclama cantón, ¿no? Añano es eso, un hombre de acción. Santiago Riesco Ramos y Pedro Martín Benítez son políticos más convencionales, republicanos federales los dos, dinamizadores del republicanismo, directores de distintos periódicos, Federal Salmantino, Rosefort, miembros de los distintos comités que dirigen el partido sobre todo desde la muerte de Julián Sánchez Ruán, incluso antes, ¿no? Y son un poco los grandes protagonistas del movimiento. Y están los dos identificados con la facción intransigente. Ellos se unen al grupo de los intransigentes, estarían seguramente en todo ese movimiento conspirativo que va a dar lugar al movimiento cantonal. No conocemos los detalles, pero es prácticamente seguro que ellos estaban en el ajo de todo ese movimiento conspirativo, es que se sentían empujados a hacerlo porque pensaban que iba a ser algo mucho más extenso de lo que fue y más quisieron aprovecharlo, ¿no? Y son, digamos, protagonistas principales y capitales del todo el movimiento, ¿no? En eso sin ningún género de dudas. El cantonalismo es conocido por los cantones de Levante y Andalucía, pero entre Castilla la Vieja y Extremadura contamos unos cuantos.
Es verdad que hubo menos, pero sí que hubo. Y hubo algún intento. En Béjar, por ejemplo, hubo un pequeño intento que se frustró. En Ávila hubo otro intento que se frustró. No conocemos si esa dinámica se pudo repetir en algunos otros lugares, ¿no? Pero es cierto que hubo más de lo que parece. ¿Qué pasa? Que el foco, ahora entramos en una cuestión que a mí me interesó mucho desde el principio y me sigue interesando. ¿Por qué no ha habido interés en estudiar los cantones del interior? Porque algunos, por ejemplo, como el de Salamanca, tuvieron una duración interesante. Si, por ejemplo, el criterio fue la duración del cantón, Salamanca está entre los más adelantados, exceptuando Cartagena, que por supuesto tiene una duración larguísima, varios meses. Detrás de Cartagena, pues estaría el cantón de Málaga y algunos otros, y detrás estarían cantones como el de Salamanca. Salamanca dura varias semanas, se inicia entre el 21, la madrugada del 21 al 22 de julio y hasta el 4 de agosto no finaliza el episodio cantonal. ¿Por qué no hay interés por esos cantones? Quizás porque durante mucho tiempo la historiografía se fijó en aquellos lugares que relacionaban el cantonalismo con otras cosas que no tenían continuidad en Salamanca. Es decir, con espacios en los cuales, por ejemplo, el obrerismo, el nacionalismo, el republicanismo parecía tener como más continuidad, ¿no? Y se entendía que en estos lugares de interior eso fue como una especie de estallido, como una burbuja que no tuvo ninguna trascendencia, ¿no? Como si aquí no hubiera tenido que haber cantones, como si aquí no hubiera tenido que haber carlismo. El carlismo se focalizaba en otros lugares y aquí no. Estos eran territorios, como decía Santiago Risco Ramos, hablando de cómo era Salamanca. Salamanca era, decía, una ciudad levítica, entregada a la inacción y al sueño. Aquí nunca pasaba nada, ¿no? No es cierto. Claro que pasaban cosas. Lo que pasa es que nadie se ha fijado en las cosas que pasaban aquí y en analizarlas. Era como más interesante estudiar el cantonismo, por ejemplo, en Andalucía, que es una tierra mucho más activa, donde el anarquismo, por ejemplo, el movimiento obrero, parecía tener ligazones con ese republicanismo, con ese radicalismo, o el Levante, o Cataluña. Es verdad que en Cataluña no hay cantonalismo. Las tesis que sostienen algunos autores es porque la presencia del carlismo parecía sofocar ese levantamiento porque hubiera dispersado las fuerzas que se estaban enfrentando a los carlistas, ¿no? Ahí sí que parecía interesante estudiar el republicanismo y el cantonalismo. En el interior, ¿para qué? Si aquí luego nunca pasaba nada, ¿no? Esa es una imagen deformada, a mi modo de ver, porque sí que hubo cantonalismo. De hecho, el movimiento cantonal está programado, por así decirlo, parte de una especie de acuerdo casi conspirativo para que se proclamaran cantones en distintos lugares. Y eso no tenía que ver solo con el Levante, tenía que ver con todos aquellos lugares en los que se pudiera proclamar el cantón. Y había gente implicada en ellos. Si hay diputados como Riesco y Benitas que están en el ajo de esa conspiración, pues eso no haría sino dar fuerza al movimiento. ¿Que las características fueran distintas? Por supuesto, el cantonalismo sabemos que es algo bastante diverso, bastante plural, por así decirlo, bastante complejo. No es lo mismo el cantón de Cartagena que el cantón en Málaga, que el cantón en algunos otros lugares de Levante o en Cádiz. Por supuesto que no es lo mismo, como no es lo mismo el republicanismo en unos sitios o en otros, por supuesto. Habrá que analizar luego las cuestiones concretas, pero ¿por qué no analizar el cantonalismo? Es que no había, pero eso me pasaba a mí cuando empecé la investigación sobre el cantón de Salamanca, que no tenía referencias, no tenía ninguna referencia. Es como si el cantón de Salamanca no hubiera existido, no hubiera existido. Y bueno, ¿y esto por qué? Alguien dice incluso que es que duró poco. En alguna obra reciente que recuerdo de un señor llamado Rolandi, llega a afirmar que el cantón en Salamanca había durado 5 días. No es verdad. Ni siquiera se ocuparon de comprobar cuánto había durado el cantón de Salamanca. ¿Por qué? Porque es como si no cuadrara. ¿Cómo iba a durar más el cantón de Salamanca que un cantón en Levante o en Andalucía? No tiene lógica, según esos esquemas preconcebidos de cómo debía ser el cantonalismo. Eso es algo que a mí me sigue llamando la atención porque todavía no se ha corregido. Eso tiene mucho que ver con la imagen que tenemos de cómo es el cantonalismo, cómo es esa imagen deformada. Si quieres podemos hablar de eso también, que es la imagen del cantonalismo no deja de estar construida en la Restauración. Quien mejor expresó eso fue Jover Zamora, ¿no? En aquel librito de Realidad y Mito de la Primera República, que era una especie de ampliación de su discurso de ingreso en la Real Academia. Él ya decía que son los historiadores o los ensayistas de la Restauración los que nos ofrecen la imagen de cómo fue el cantonalismo y cómo fue la Primera República, la época de la anarquía, el caos. Esa imagen se construye en la Restauración, ¿para qué? Para justificar la propia Restauración y para darle más legitimidad de la que ya le dieron en su momento, ¿no? Es una imagen deformada. Yo escribí un artículo, no sé si lo has leído, es un artículo con el que yo me sentí muy a gusto siempre, que se titulaba ¿Existió alguna vez la Primera República?
Está en el libro que coordina Rafael Serrano, sobre nuevas visiones sobre el 68, y era básicamente un alegato para entender la República de otra manera, porque es que parece que la Primera República es algo que no hubiera existido, porque se da ya por concluida su explicación cuando no sabemos nada de lo que ocurre en la Primera República, porque no sabemos nada, entiéndaseme, sabemos muy, muy, muy poco de la Primera República. Y de hecho, cuando se habla de la República, la gente cree que uno se refiere a la Segunda República. La primera es como si... Y por supuesto el cantonalismo, dentro de la historia de la Primera República, se conoce todavía menos. Y cuando yo le preguntaba a la gente si sabía que había existido un cantón en Salamanca, no, en Cartagena, sí, pero en Salamanca. ¿Cómo iba a existir un cantón en Salamanca? Pues resulta que existió. ¿Por qué? Pues eso es lo que traté un poco de adivinar. Y nos pasa igual con el cantón de Ávila, con el frustrado cantón en Béjar, o estos. Muy poquita bibliografía, muy poquita, escasísima. En el artículo que te citaba antes, yo comentaba que hubo un momento de eclosión, que fue el momento del centenario, en torno al 1973, por ahí, en torno a los años 70, en el cual hubo una pequeña efervescencia de estudios de la Primera República, que pues, unos años antes había aparecido, por ejemplo, la obra de Génesis y algunas otras cosas, y parece que se dio paso a un periodo en el que supuestamente debería haberse, permíteme la expresión, cantonalizado el estudio del republicanismo, lo cual era bastante lógico porque coincidió con una época en la cual la historia local conoció un cierto auge, los años 80, y parecía que se avanzaba en ese sentido. Bueno, eso fue como un estallido pequeñito, fue como abrir la botella de champán y parece que hubo unos cuantos estudios que no tuvieron mucha continuidad. Algunos fueron excelentes, ¿no? Algunos salieron todavía más tarde, pues por ejemplo los estudios que a mí me parecen maravillosos de Gloria Espigado sobre Cádiz, de Eloy Arias sobre Sevilla, me siguen pareciendo referentes fundamentales. Pero después de eso, si estás preocupado por ver cuál es la bibliografía sobre la República, verás que es escasísima. Empieza un poquito ahora, de nuevo con ocasión de otra celebración, en este caso la de la revuelta cantonal, empieza a haber otro poquito de que yo creo que se va a diluir como el agua, porque es como si no interesara. Y sin embargo, la explicación de la Primera República está como hecha ya. Todo el mundo tiene una imagen ya de la Primera República que está como concluida. Y no sabemos nada. ¿Qué sabemos de la organización de los propios republicanos? ¿Qué sabemos de cómo eran los republicanos de un sitio y de otro? ¿Qué sabemos de, por ejemplo, en esta cuestión del cantonalismo? ¿Qué sabemos de qué pasó con los dirigentes cantonales? ¿Qué sabemos, por ejemplo, de cómo justificaron su actuación? En las Cortes se pidieron suplicatorios para hacer esta gente. Yo tengo las intervenciones de Riesco y de Benítez, que son radicalmente distintas. Seguro que hubo otras muchas. Estoy intentando ahora recopilarlas y hacer una pequeña aproximación. ¿Qué pasó con toda esta gente? ¿Cómo justificaron su intervención en la revuelta cantonal? ¿Qué pasó con los federales? Como que parece que se disolvieron, ¿no? ¿Qué pasó con la memoria de la Primera República, que persiste pese a todo? Cada 11 de febrero en Salamanca se celebraba el aniversario de la República. Y hay un sustrato republicano que sigue persistiendo. ¿Qué pasó con todo eso? Pues no sabemos. ¿Y eso qué pasó en el sexenio? Si es que, como te decía antes, no sabemos nada de muchas de las cosas que ocurren en el sexenio y, por supuesto, en la Primera República. Y en la dictadura de Serrano, que formalmente sigue siendo republicana, sabemos todavía menos. ¿Alguien se acuerda de ese periodo? Ahora sí, te pregunto cómo se desarrolla el cantón de Salamanca. Pues el cantón, además, tiene un desarrollo interesante porque, curiosamente, es un cantón que promueven federales intransigentes, que podemos suponer como gente muy radical y tal, todo eso. Y sin embargo, es un cantón muy, muy ordenado, tremendamente ordenado, donde no hay medidas radicales de ningún tipo. Y eso que dura 2 semanas. Es un cantón que se hace, como decía uno de sus promotores, Benítez, para darle apoyo a la República. Es más bien como para aprovechar la coyuntura, la ventana de oportunidad que supone esa revuelta cantonal para lograr una mejor organización territorial de la Segunda República. Recuerda que en aquel momento se está empezando a debatir cómo se va a organizar la propia República, cómo se va a distribuir el poder. Y los republicanos de Salamanca lo que quieren es que la provincia, que por cierto es un espacio que tiene más importancia del que le otorgamos, la provincia, dicen ellos, conserve sus propias facultades administrativas, es decir, tenga una posición de poder para organizar sus propios asuntos, ¿no? Y lo hacen a la manera del momento. ¿Cuál era la manera del momento? Presionar. Si pasa que hacer una revuelta, pues se hace. Pero ellos no tienen ningún interés en enfrentarse porque son conscientes de su debilidad. Quieren proponer, pues por ejemplo, que hubiera un gobernador civil que ellos aceptaran, ¿no? La cuestión del gobernador civil estuvo en las negociaciones que se iniciaron, porque se iniciaron negociaciones desde el principio. No es un movimiento absolutamente radical. Ya desde el principio están intentando negociar con el poder central. Y aquí no hubo ningún desmán, ninguna
propuesta radical, ningún enfrentamiento, desde el primer momento. Se parece más a esos cantones que llamaba la profesora que mencionaba antes, Esther, un cantón de orden, pero con una diferencia. Desde el primer momento ellos desean que tomen posesión del poder los ayuntamientos que acababan de ser elegidos unos pocos días antes. Había habido elecciones municipales. En esas elecciones municipales habían triunfado los republicanos federales en buena parte de los municipios y ellos quieren que los concejales elegidos recientemente tomen posesión de sus cargos. Algo que ha pasado pues, bastante desapercibido. Si has leído a Génesis, por ejemplo, Génesis decía, ¿sabes quién es Génesis, no? El gran autor que estudió la Primera República, C.A.M. Génesis, ¿no? Él tenía una opinión bastante despectiva de los federales intransigentes y decía que lo que hicieron con la revuelta cantonal era una simple y llana caza de cargos, ¿no? Dice, como no habían sido capaces de ganar las elecciones, intentaron tomar el poder y desplazar, ¿no? El ejemplo salmantino cuestiona radicalmente esa afirmación. Los republicanos salmantinos quieren que tomen el poder quien acaba de ganar las elecciones. De hecho, algunos en el propio ayuntamiento de Salmantino y en otros lugares. Es una de las pocas cosas que dictan como norma que ha de cumplirse, junto a otras muy poco radicales, como las de que, por supuesto, se mantenga el orden y se cuestione a cualquiera que intente atentar contra la propiedad privada. Eran bastante moderados en ese sentido, ¿no? Pero que ocupen los cargos quienes han sido elegidos, que son en su gran mayoría republicanos federales. Republicanos federales. Si me permites simplificar el asunto, es como si quisieran republicanizar las estructuras de poder. Esta es una, digamos, tesis que no ha sido analizada en su integridad. Yo no la he visto en ningún sitio. Están intentando republicanizar el poder por la vía de los hechos. Como la Asamblea está discutiendo, como los intransigentes se han retirado porque no atienden sus posiciones, ¿a qué acuden? A lo que han acudido en otras ocasiones. Pues vamos a alzarnos. Decía uno de los dirigentes cantonales, Joaquín Hernández Agreda, dice, Madrid no nos escucha porque nos cree débiles. Hemos pedido fusiles y no vienen, hemos pedido nombramientos y nos vienen. No nos hacen caso. ¿Cuál es la manera que nos hagan caso? Hacer un acto de fuerza. Y un acto de fuerza que supuestamente iba en coordinación con otros actos de fuerza que se iban a hacer en otros lugares. Republicanicemos la estructura del país. Y empezando por el nivel más elemental, que es un nivel muy interesante, que es el del poder local. A veces se nos olvida que el poder local en la época es clave para entender muchos de los problemas y de los conflictos y de las posibles soluciones, lo que estaba pasando, ¿no? El poder local tiene que ver con la organización de los impuestos, con la organización del territorio, con muchas otras cosas. Esta vía investigadora yo no la he visto en muchos sitios y quizás había que ahondar por ahí. Pero claro, como la República ya está explicada, como ya supuestamente sabemos lo que pasó, como tenemos una imagen deformada de lo que fue la Primera República, pues es mejor decir que eran unos inconscientes que no sabían lo que estaban haciendo y ya está. Esa es la idea que yo tengo y que tengo que desarrollar. Claro, necesitaría quizás más fuentes para apoyar todo esto, pero es la vía por la que voy a insistir a la hora de revisar ahora mi primitivo trabajo sobre la Primera República, ¿no? Esa es la idea. No sé si existe alguna referencia urbanística del momento. No sé si se hizo alguna reforma en la ciudad que quede como muestra de la República. Ten en cuenta que el tiempo de acción concreta de los republicanos es muy corto, ¿no? La República se proclama el 11 de febrero, pero en realidad continúa, pues, por ejemplo, el mismo ayuntamiento. El ayuntamiento elegido anteriormente. La República empezaba realmente a funcionar a partir de julio y se acaba ciertamente en septiembre con el gobierno de Castellanos. Referencias pocas. Tenemos algunas posteriores. En un trabajito que hemos hecho de divulgación para Muy Historia, un trabajo que ha coordinado Julián Vadillo, un profesor de la Carlos III, yo le mandé pues un medallón que hay en la Plaza Mayor. En la Plaza Mayor tenemos distintos medallones que recogen figuras de reyes, pero también alegorías. Hay una alegoría de la Segunda República y una alegoría de la Primera República. Pero un poco más, no hay prácticamente referencias, porque no hubo tiempo para hacer gran cosa que tuviera que ver con eso. Si me preguntas por algo que permaneciera, no. De hecho, no permaneció ni el recuerdo, como te acabo de decir. El éxito de los conservadores en esta ciudad y en otras es haber conseguido que el de la República no se hable. O que si se hable en términos de que fue un periodo de anarquía, caos. Hay dos obritas que yo utilicé en mi tesina. Una es un artículo del Cantón Salmantino hecho por un conservador, Luis Maldonado, que es incluso un pelín amable, ¿no? Y el otro es un artículo hecho por un hombre más cercano teóricamente más cercano al republicanismo, un periodista, Fernández Villegas, que habla del cantón como un periodo que fue un sainete, ridiculizándolo de manera brutal, pero brutal, ¿no? Son dos artículos hechos en la Restauración.
en ese periodo en el cual, como decía Jover, se configura una imagen de la Primera República que insiste, pues eso, en lo inane o en lo ridículo de lo que fue el periodo republicano. De hecho, cantonalismo tiene un sentido peyorativo. Y por supuesto aquello de que los cantones fueron ciudades independizadas, como que tampoco ocurrió en Salamanca. Para nada. Esa acusación de separatismo que todavía sigue existiendo es estúpida. En uno de esos artículos se decía que se había nombrado aquí incluso un gabinete que había justamente nombrado un responsable de Marina, una cosa absurda. Encontrar un responsable de Marina en una tierra castellana, que lo más que tiene cerca es el Tormes, ¿no? Era un intento de ridiculizar absolutamente el fenómeno cantonal. Y sin embargo, fue un fenómeno relativamente moderado, que tenía otro objetivo político, más si quieres autonomista, en el sentido de lograr que determinadas instituciones, en este caso provinciales, no se habla, insisto, de la provincia, porque se habla mucho de los proyectos federales que intentaban recuperar ciertas regiones, pero no se habla de la provincia como elemento fundamental, que ya lo era entonces, que la provincia tuviera capacidad administrativa suficiente. Y eso hubiera sido interesante, ¿no? Que la provincia conservara ciertas facultades para no depender de Madrid. De Madrid o en su caso de otros lugares, ¿no? Hay mucho provincialismo, eso también lo observamos cuando estudiamos la restauración en su momento. El provincialismo en Castilla, por ejemplo, es más importante que el regionalismo. Pero claro, el provincialismo no vende, el regionalismo sí. ¿Qué modelo de Estado tenían los republicanos unitarios, es decir, los republicanos conservadores? Pues más bien un modelo bastante más jacobino, como se vio posteriormente, quiero decir. Pero claro, los unitarios en ese momento no son la fracción dominante. En Salamanca lo fueron un periodo breve, y luego lo serán en algunas visiones del republicanismo, pero fíjate dónde acaba Castelar, aceptando el sistema de la restauración, ¿no? Espantado por la revuelta federalista y cantonalista, ¿no? Hay un pozo jacobino en toda la revolución liberal española que es muy interesante. Por lo tanto, el autonomismo, el provincialismo, el regionalismo, el nacionalismo, si me apuras. Bueno, para mí el nacionalismo no es progresista, es más bien conservador, pero bueno, no tienen buen encaje en las propuestas ideológicas de España, de la España contemporánea, ¿no? Aquí hemos sido, no sé si por imitación de los franceses o por, yo qué sé, consecuencia lógica de nuestra trayectoria anterior monárquica, muy centralistas y muy jacobinos. ¿Querrías comentar alguna cosa más de la Salamanca de la Primera República? No, que yo sigo queriendo conocerla porque fue mi primera investigación, fue una investigación hecha en condiciones difíciles, que he intentado volver sobre ella, que he tenido siempre muchas dificultades, que estamos hablando, por supuesto, de un espacio pequeño. Salamanca en aquel momento tenía poco más de 15 o 17 mil habitantes, es decir, un pueblo grande, sin apuras. No era una ciudad intensa y dinámica, sí lo será un poquito a final de siglo y luego, por supuesto, más adelante. Pero que a mí lo que me chocó y me sigue chocando siempre es que frente a esa imagen de ciudad y de provincia conservadora que se nos ha transmitido durante muchos años, yo tengo otra imagen. Por supuesto que no es una imagen alternativa, no es que digamos que Salamanca fuera el epicentro de una ideología progresista, no avanzada, no, pero que aquí había, bajo ese supuesto dominio conservador, había mucho más dinamismo y mucho más interés por cosas que han pasado desapercibidas y que seguimos sin conocer, ¿no? Porque quizás lo que sí han hecho bien los conservadores es transmitir la imagen de una provincia y una ciudad que tenía que ser necesariamente conservadora. Y han intentado como marginar cualquier disidencia, ¿no? Cualquier posible alternativa. Y eso, modestamente, yo creo que se debe recuperar, ¿no? Porque si no, uno no se explica por qué, por ejemplo, a la altura de los años 30 del siglo XX, de repente parece que cuando llega la Segunda República, Salamanca se apunta desde el primer momento a las posiciones transformadoras, ¿no? Y liquida desde el primer momento la política caciquil, por ejemplo, ¿no? Algo tenía que haber pasado en los años anteriores para explicar todo esto, ¿no? Y eso está, a mi modo de ver, todavía sin explicar, ¿de acuerdo? Esa es la idea que me gustaría transmitir. Al fin y al cabo es algo relativamente sencillo. Las cosas en historia suelen ser más complejas de lo que parecen, ¿no? Y los estereotipos pues no nos sirven para una explicación razonable de lo que deben ser los acontecimientos históricos. Pues hasta aquí la entrevista a Santiago Díez Cano, historiador por la Universidad de Salamanca e investigador
de la historia de Salamanca durante el sexenio, la Primera República, prácticamente la única persona que ha estudiado el cantonalismo, el episodio del cantón en Salamanca durante 1873.